RCTV Noticias, gracias al auspicio de... Muchas personas sueñan con brindar a sus familias productos de la mejor calidad. Y en Agua Geyser estamos comprometidos con ese sueño. Tenemos claro que el resultado de nuestro trabajo diario nos permite satisfacer las necesidades de los hogares santarroceños y de la región sur del Ecuador. Porque somos una embotelladora de agua purificada 100% orense, con altos estándares de calidad en todos nuestros procesos. Contamos con la certificación de buenas prácticas de manufactura, la cual garantiza la inocuidad y seguridad de nuestro producto. Agua Geyser y fluimos contigo. Siempre a tu lado, siempre para ti. Saludos, un gusto y bienvenidos a una nueva entrega de su programa especial El Panel. En esta jornada tendremos una edición especial con un invitado anunciado desde hace algunos días. Contaremos y contamos con la presencia del economista Alberto Acosta, quien fue el primer presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Fue además uno de los que redactó el plan de gobierno de Alianza País cuando llegó al poder en el año 2007 en el Ecuador. También se desempeñó como ministro de Energía y Minas y se retiró debido a las pugnas internas con el movimiento de gobierno. Sin más preámbulo, le doy paso a nuestro invitado especial, el economista Alberto Acosta. Bienvenido, economista, y adelante. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes estas reflexiones pensando en todos los problemas que está atravesando la humanidad. No solo nuestro Ecuador atraviesa por una crisis muy severa, sino toda nuestra América Latina y el mundo entero. Es un momento de reflexionar. Es un momento de ver si vamos a continuar por esta senda de destrucción y muerte o es indispensable dar un golpe de timón para encontrar nuevos derroteros. Sin lugar a dudas, mi posición es definitiva. Necesitamos dar un golpe de timón porque más de lo mismo será siempre más de lo peor. Bien, economista, muchas gracias por compartir su opinión, sus criterios con este programa del panel transmitido simultáneamente por Visión y Desarrollo y por RCTV Digital, simultáneamente por el canal de YouTube de Visión y Desarrollo. Para empezar este diálogo, quisiera abordar algo que usted ya lo tocó de alguna manera, y es la parte de la geopolítica latinoamericana y estos continuos movimientos que estamos teniendo en la región. Situaciones como lo que está ocurriendo en Colombia y la elección del gobierno socialista de Gustavo Petro, la consulta popular en Chile, que le da un revés a una supuesta tendencia que tomaba el país del sur. ¿Qué criterio, qué opinión tiene al respecto el economista Alberto Acosta, por favor? Resulta difícil llegar a hacer una lectura generalizable para todo lo que está sucediendo en la región. Sin lugar a dudas, hay ciertos ejes fundamentales que podrían servir de referencia, pero hay algunos elementos particulares que nos llevan a una primera gran conclusión. Sería un grave error
asumir como que toda América Latina está sintonizada con una tendencia política. Y también un grave error creer que los gobiernos progresistas sintetizan en sí propuestas transformadoras estructuralmente hablando. Son gobiernos que los que buscan, ya lo vimos en la primera fase de los progresismos en Ecuador, en Bolivia, también de alguna manera en Chile y en otros países como Argentina, que lo que intentaron es apenas una modernización del capitalismo, dándole un cariz más social con algunos discursos ecológicos que realidades concretas, y en ese contexto no podemos anticipar mayores diferencias. Lo que estamos viendo entonces ahora es una suerte de progresismo 2.0. Veamos el gobierno en México, veamos el gobierno en Argentina, que es un gobierno cada vez más fondo monetarista y neoliberal, como se terminó siendo el gobierno de Rafael Correa al terminar su gestión. Luego veamos también el gobierno en Perú, donde el caos está generalizado, el gobierno de Colombia, que da algunas señales tremendamente interesantes. Ahí parecería que en serio se quieren resolver los problemas abordando las cuestiones de corto plazo y proyectando soluciones de largo plazo. Y veamos también el gobierno de Chile. El gobierno de Chile este rato, sin haberse comprometido mayormente con el apruebo de la nueva constitución, está también afectado gravemente por el resultado de ese plebiscito en el cual el pueblo chileno mayoritariamente, de forma democrática, podemos discutir los contenidos del proceso, resolvió no apoyar la nueva constitución, lo cual es un durísimo golpe para muchos procesos sociales, no solo en Chile, ni inclusive solo en América Latina, sino fuera de las fronteras. Pero más allá de eso, también podríamos incorporar las expectativas que afloran sobre el posible triunfo de Lula en Brasil. Por eso hablo yo de una suerte de progresismo 2.0 que esperamos haya aprendido de los errores de la primera versión progresista, en la cual, entre otras cosas, apenas intentó modernizar el capitalismo, se fortalecieron las tendencias autoritarias y caudillescas, no se logró combatir la corrupción y mucho menos impulsar una transformación de las estructuras productivas, y de una u otra manera fueron gobiernos que se fueron diluyendo por sus propios errores. Así es, así es. Eso es sumamente importante y fundamental. Que se aprendan de estas lecciones del pasado, pues lo que, muy independientemente de tendencias o ideologías, lo que necesitamos y requerimos en América Latina y en el mundo en general es que se comiencen a hacer las cosas correctas, adecuadas y apegadas al cumplimiento tanto de principios éticos, de principios legales, apegados a aspectos y a criterios que nos lleven fundamentalmente al desarrollo. Le doy el paso en este momento a nuestro compañero, el subdirector de Visión y Desarrollo, el economista Arturo García, que se conecta desde la ciudad de Guayaquil. Tiene otra inquietud, economista Acosta. Adelante, Arturo. Gracias, Jorge Andrés. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada y compartir con nosotros sus importantes conceptos. Y ya para ir terminando el tema del análisis geopolítico de Latinoamérica y comenzar a centrarnos en los temas nacionales. ¿Usted cree que este nuevo socialismo 2.0, como usted lo ha llamado, con puesta en imagen con el presidente Petro y con el presidente Boric, digamos que son los nuevos presidentes de la tendencia socialista que están iniciando, se podría decir, su gobierno, los primeros caminos que están tomando, los primeros pasos, las primeras decisiones, están enmarcadas en lo que a su concepto el socialismo debe apuntar? En el primer lugar, Arturo, saludándole y agradeciendo por su presencia y su participación, creo que es importante diferenciar lo que sería una propuesta realmente socialista de izquierda de lo que son los progresismos. Los progresismos no son necesariamente gobiernos de izquierda. Para mí, desde mi particular punto de vista, un gobierno de izquierda tiene que ser simultáneamente un gobierno que incorpore criterios ecologistas, criterios feministas,
criterios decoloniales y criterios socialistas, en tanto busque una adecuada y profunda redistribución de la riqueza y no solo de los ingresos. Los gobiernos progresistas fueron todo lo contrario en términos de gobiernos decoloniales, porque profundizaron las lógicas tradicionales de la modernidad. Fueron gobiernos extractivistas, no gobiernos ecologistas, y fueron gobiernos patriarcales, como fue el gobierno de Rafael Correa y como ha sido el gobierno, por ejemplo, del MAS en Bolivia. Son gobiernos que no lograron superar esas taras y esas trabas. Sin embargo, los gobiernos progresistas no son necesariamente iguales que los gobiernos neoliberales, a pesar de que, como sucede mucho más ahora en Argentina y sucedió en Ecuador a fines de la gestión de Rafael Correa, son gobiernos que hacen prácticas neoliberales. Son gobiernos, el caso de Argentina es realmente clamoroso, que han terminado en las manos, en las garras, digámoslo así, del Fondo Monetario Internacional. Es indispensable tener en consideración esas diferenciaciones para poder hacer una lectura adecuada de estos gobiernos. Insisto, los gobiernos progresistas no necesariamente podemos verlos como gobiernos de izquierda, y tampoco podemos decir que son gobiernos neoliberales, a pesar de que muchas veces caen en esas. Sí, eso sí quiero. Y estas primeras señales del gobierno de Petro, ¿usted cree que se está acercando un poco más al socialismo o se mantienen progresistas? Mire, yo creo que es un gobierno que está dando algunas muestras de que quieren cambiar el rumbo en serio. Por ejemplo, el gobierno de Petro está empeñado en transitar por una senda post-extractivista. Naturalmente que podemos discutir el contenido de esa senda post-extractivista, pero Petro ya en campaña reconoció que es un grave error, yo diría, un gravísimo error de nuestras sociedades creer que vamos a resolver nuestros problemas atados permanentemente a la explotación y exportación de recursos naturales. La historia nos demuestra, en el caso de Ecuador, que esa ha sido la senda permanente desde que somos república independiente, quizás desde antes, y no hemos resuelto los problemas. Conocemos perfectamente que el Ecuador fue el principal productor y exportador de cacao en el mundo. Lo mismo fue con el banano, y no salimos del atolladero. Y ahora nuestro país, un país producto, país bananero, país cafetalero, país cacaotero, país petrolero, país camaronero, país atunero, país que aspira a ser país minero, un gravísimo error, lo digo al margen, no va a resolver sus problemas. Y el gobierno de Petro está empeñado en dar ese paso, ir tomando distancia. No es fácil. Se requieren transiciones con horizontes de largo plazo y políticas coherentes. No es que de la noche a la mañana un país deja de depender de la exportación de los productos primarios, pero hacia allá debemos tender. También el gobierno de Petro está dando algunas señales muy interesantes, con algunas contradicciones, en lo que podría ser una propuesta de transición energética pensada desde abajo y no simplemente la propuesta corporativa que es la que predomina desde los países centrales, desde los países considerados como desarrollados, pondría desarrollados entre comillas, pero el tema de fondo es que hay algunas otras cuestiones como la búsqueda de equidad de género, como la participación masiva del gobierno en la construcción de respuestas desde abajo que podrían impulsar algunos cambios diferentes. El logro del gobierno de Petro no va a ser solo para la sociedad colombiana, sino que será una señal vigorosa para el resto de los países de América Latina. ¿Y no preocupa un poco ese nuevo acercamiento hacia, por ejemplo, el caso de las FARC? Bueno, hay que resolver eso, de alguna manera. Ya Colombia tiene más de medio siglo de guerra interna, una guerra civil fratricida que incluso nos afecta a los habitantes del Ecuador y al resto de América Latina. Hay que encontrar alguna respuesta política y recuerde usted que con las FARC ya se llegó a firmar unos tratados para desmilitarizar las zonas, para los tratados de la paz de La Habana, que no fueron totalmente cumplidos, tanto por el gobierno anterior, por el gobierno de Duque sobre todo, y también porque se produjeron disidencias en los grupos armados, en los grupos alzados en armas que estaban ese rato planteando cuestionamientos a ese tratado de paz. Pero igualmente hay intentos por resolver la cuestión con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Creo que la búsqueda de salidas políticas es indispensable. Búsqueda de salidas políticas que, como dice el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, tienen que encontrar también
respuestas concretas en términos de equidad social, reducir la pobreza, disminuir las enormes brechas entre ricos y pobres y generar las condiciones para que el bienestar alcance a la totalidad de habitantes de ese país. Sí, definitivamente, porque a la larga este conflicto nos termina siempre afectando a nosotros por Así ser es. vecinos, ¿no es verdad? Así es, Arturo. Nosotros hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo mucho por el conflicto colombiano. Incluso recordemos cómo hace algunos años Colombia de una u otra manera se desatendió de su frontera del sur. Tenía apenas una serie de destacamentos como guardias cosacas que se movían y no bloqueaba su frontera porque eso, según esa visión del Plan Colombia, le tocaba hacer al Ecuador que ponía el bloqueo. El contingente. El Castillo y el Yunque. Nosotros éramos el Yunque y el gobierno colombiano golpeaba. Pero ¿a quién le costaba? Un montón de esfuerzos, tanto económicos, no solo militares, sino incluso humanos era claro, a la sociedad ecuatoriana. Correctísimo. Bien. Para entrar un poco ya o de lleno a la parte nacional, que es la que nos llama más la atención y de preocupación economista. En la Asamblea de Montecristi, o uno de los productos más importantes de la Asamblea de Montecristi, fue esta nueva figura, este nuevo esquema de Asamblea Nacional, pues antes el Ecuador tenía el Congreso Nacional. Todo este esquema de la parte de aprobación de leyes del Consejo del CAL, todo este nuevo entramado que hoy envuelve y comprende la parte de la primera función del Estado, según como ustedes lo proyectaron de alguna forma, lo diseñaron, ¿cómo lo evalúa 14, 15, 16 años después? ¿Realmente ese cambio constitucional en el funcionamiento del Estado fue justificable? ¿Se justifica? ¿Le ha dado o le ha significado al Ecuador grandes transformaciones, beneficios? ¿O estamos en este momento siendo esclavos de un sistema que nada más cambió de nombre, de etiqueta, pero que sigue con los mismos problemas estructurales y de fondo, economista? Adelante. Empecemos anotando lo que señala al final Andrés. Asamblea Nacional o Congreso Nacional, en el fondo es un cambio de nombre. No hay ninguna alteración, porque seguimos siendo o seguimos teniendo un esquema unicameral. En la Constitución del año 98 el sistema legislativo era unicameral y en la actualidad también sigue siendo unicameral. Las estructuras internas han tenido y han experimentado algunas variaciones, pero lamentablemente no es una cuestión simplemente de la asamblea, de la constituyente, de la Constitución, que no permitió las transformaciones, sino que en la práctica la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional, pónganle el nombre que ustedes quieren, que no va a alterar el producto, el nombre que ustedes tienen no afecta para nada lo de fondo, que es la Asamblea Nacional, lamentablemente, salvo muy contadas excepciones en los últimos 14 años, no ha cumplido a cabalidad con sus tres funciones especiales. Un cuerpo legislativo, una Asamblea Nacional, un Congreso Nacional, un espacio donde se refleja la diversidad de la sociedad, la diversidad política de la sociedad sobre todo, tiene que cumplir con tres funciones. La primera, la función legislativa. Y en gran medida esto no ha cumplido la Asamblea Nacional porque muchas veces ha sido simplemente la caja de resonancia de los gobiernos o particularmente del gobierno de Rafael Correa, que tenía una mayoría apabullante en la Asamblea Nacional. Entonces no era el espacio de debate, simplemente procesaba lo que venía de Carondelet, lo que venía del gobierno central. Luego la Asamblea Nacional en la actualidad hace muy poco trabajo legislativo. Algunas leyes entraron por el Ministerio de la Ley, o por como es el caso, por ejemplo, de los cambios en el ámbito tributario, que gracias a la fracción del correísmo pudo entrar en vigencia a pesar de que el correísmo dice estar en contra del gobierno de Guillermo Lasso. Un segundo punto donde la Asamblea Nacional tampoco ha cumplido un papel importante es el de fiscalizar.
La primera tarea es legislar, la segunda es fiscalizar. Y así podríamos ir viendo desde el gobierno de Rafael Correa cómo la tarea de fiscalización quedó al margen. El gobierno de Correa, la Asamblea Nacional, dominada por el correísmo, no abría puertas para la fiscalización. Y en el gobierno actual, tampoco la Asamblea Nacional ha permitido una adecuada fiscalización. Lo mínimo que se debió haber hecho es tenerle al presidente de la República presente en la Asamblea a que explique el tema de los papeles de Pandora, pero no se hizo nada al respecto. Ha habido algunos intentos de fiscalizar, pero siempre han sido figuras menores, figuras intrascendentes, figuras que no tenían más que cumplir el papel de fusibles. La Asamblea Nacional entonces ni legisló ni fiscalizó en estos años de manera adecuada. Y lo que es más grave, la tercera función no ha cumplido a cabalidad la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fiscaliza, legisla y representa. Debería ser el foro político por excelencia, donde se debatan los grandes problemas, donde se discutan posibles soluciones a esas demandas del pueblo ecuatoriano. Demandas que al parecer ni siquiera son motivo de preocupación en la Asamblea Nacional. Este rato están más preocupados si le enjuician al Consejo de Participación Ciudadana, si le echan abajo al Consejo de la Judicatura. Yo no les escucho hablar a estos señores y a estas señoras de lo que podrían ser las soluciones desde la Asamblea Nacional a los temas del hambre, de la desnutrición, de la pobreza, de la creciente inequidad, de las demandas de seguridad ciudadana. Los grandes temas nacionales no se discuten en la Asamblea Nacional. No quiere decir que todas esas discusiones tienen que derivar en leyes o en procesos de fiscalización. No, tiene que ser un foro político, y ese foro político no ha sido la Asamblea Nacional. Esa no es una cuestión que podemos achacar a la Constitución de Montecristi, sino a la fragilidad de la institucionalidad democrática del país, que entre otras cosas tendría como su explicación el no haber cumplido los mandatos que tenía la Constitución de Montecristi. Y le doy un ejemplo concreto. Ahí se planteó al finalizar la Constitución, en las transitorias, la posibilidad de que por primera vez en toda la historia de la República tengamos una justicia autónoma e independiente. Lamentablemente, Rafael Correa consiguió el respaldo del pueblo ecuatoriano para meterle la mano en la justicia en ese referéndum que hubo en mayo del año 2011. Y esas son de las grandes tareas que siguen pendientes. Ahora, insisto, la Asamblea Nacional está más preocupada de bajarse al Consejo de la Judicatura que hacer una propuesta, una hoja de ruta para tener esa justicia independiente, autónoma, que debería ser una de las primeras prioridades de la sociedad ecuatoriana. Sumamente preocupante, economista, una asamblea, una primera función del Estado que no cumple su rol, que no legisla, que no fiscaliza y que no representa. Realmente, ¿cómo podemos esperar que el Estado como tal funcione si su poder, su primera función, no cumple su obligación, su papel y su rol? Por favor, le doy el paso a Guayaquil nuevamente. Arturo, por favor, adelante. Muchas gracias. Y caminando sobre ese sendero que usted nos está marcando, sobre los evidentes o sobre las evidentes faltas de gestión de la Asamblea, ¿usted considera que este problema se viene dado también por la calidad de personas que la componen? O sea, si es que al ser tan libre que uno se puede postular o ser un candidato, entendiendo que el objetivo era pues tratar de dar la oportunidad a todos, pero ¿no considera usted que tal vez los partidos políticos se están fijando mucho en quién podría generar el volúmenes de curules en la Asamblea en lugar de la calidad de asambleístas que pudieran aportar en este órgano legislativo? Ese es un tema que merece una reflexión profunda y muy detenida, Arturo. Sin lugar a dudas, la fragilidad de la institucionalidad democrática del Ecuador tiene también que ver con la mediocridad de los partidos políticos. Los partidos políticos, los movimientos políticos en el Ecuador fueron siempre, o casi siempre, con muy pocas excepciones, y siguen siendo una suerte de bandas de transmisión de los grupos de poder.
Esa es la triste realidad. Y en ese contexto se configuran agrupaciones políticas más en clave electoral, o sea, empresas electorales, dominadas por algún caudillo o un grupo de personas que aparecen casi como los propietarios de los partidos políticos. Y otros partidos políticos que surgieron desde las bases con una mayor raigambre popular, con una mayor raigambre incluso intercultural, yo diría incluso plurinacional, han terminado desvirtuándose en el camino. Y lo único que están buscando es asegurarse resultados electorales satisfactorios para sobrevivir como partidos políticos. Y en ese escenario, y en ese contexto, el fracaso en términos de las demandas del pueblo ecuatoriano está programado. No podemos esperar que esas agrupaciones que lo único que buscan es subsistir en el registro electoral sean los genuinos representantes de las demandas del pueblo ecuatoriano. Y en ahí estamos viendo el problema, pero de paso y entrando ya en algo que me preocupa a mí, el gobierno del presidente Lasso cree que va a resolver el asunto en la Asamblea Nacional reduciendo el número de asambleístas. Tenemos, creo que actualmente 136, 137 asambleístas, que está atado según la Constitución ese número al número mayor de habitantes que tengamos. En un par de años más podrían ser 155. Y Guillermo Lasso plantea en su consulta popular que debería ser un número que bordee los 100 asambleístas. ¿Resuelve eso el problema? No. Hablemos claramente, esa es una tomadura del pelo. ¿Quién nos asegura que si tenemos menos asambleístas vamos a tener personas más calificadas? Podría incluso darse el caso de que al reducir el número de asambleístas, los que ganen sean aquellos candidatos o candidatas que tienen una mayor figuración mediática, por ejemplo, en las tribunas del canto o en las tribunas del deporte o en espacios donde no necesariamente, no digo que no se pueda, no necesariamente va a haber gente preparada para resolver los problemas de fondo, y en ese contexto podríamos un menor número de personas con una menor calidad. También puede suceder eso. Claro. Y de hecho, ¿qué es lo que va a pasar? En esto habría que discutir con mucha responsabilidad. Al disminuir el número de personas, tal cual está formulada la pregunta de Guillermo Lasso, van algunas provincias a quedarse con menor número de asambleístas. Cada provincia tendría un asambleísta asegurado y dependiendo del número de habitantes, tendrían un número mayor de asambleístas. Algunas provincias que tienen muy pocos habitantes se quedarían con uno, quizás con dos asambleístas. Si es uno o son dos, a lo mejor se van a reproducir los caudillos locales que controlarán ese espacio de la Asamblea Nacional desde sus provincias. Eso no mejora la democratización. La gente que seguramente creerá que hay que ahorrar en el número de asambleístas, que incluso tienen que desaparecer los suplentes, le invitaría a esas personas a que reflexionen que por ahí no están las soluciones. Los problemas económicos no se hacen con esos ahorros de muy pequeña monta que simplemente sirven para decir que se está haciendo algo cuando en lo de fondo no se resuelven los problemas. Por eso, reducir el número de asambleístas no es fundamental, es más una tomadura del pelo. Economista, y antes de pasar a lo siguiente, en todo caso, ¿usted sí consideraría prudente más bien reestructurar o reformular las condiciones para poder acceder a un curul en la Asamblea? Arturo, al respecto hemos discutido varias veces en nuestra historia y muchas veces se dijo que quienes lleguen a la Asamblea Nacional deberían tener un título universitario. Yo recuerdo, he seguido la vida política de mi país, casi desde niño, por diversas razones, siempre estuve vinculado a los debates de la Asamblea, a los debates del Ejecutivo, a la política nacional en general, que había asambleístas que tenían todos los títulos universitarios y eran personas que daban vergüenza. El título no hace a la calidad de una persona. Uno puede ser doctor, puede ser economista, puede ser sociólogo, pero si no tiene sensibilidad con lo que demanda el pueblo ecuatoriano, si no tiene humildad para acercarse a los temas del pueblo ecuatoriano y si no tiene la capacidad para encontrar las respuestas abriendo los escenarios, no necesariamente es un buen legislador. Conozco muchos asambleístas, muchas asambleístas que han cumplido su tarea de una manera mucho más eficiente sin tener ningún título universitario. Sin lugar a dudas, lo ideal sería que los partidos políticos, que los movimientos políticos
escojan a las mejores personas desde la capacidad de cambio y no simplemente desde la capacidad de canto, desde la capacidad de baile, desde la capacidad de hacer escándalo. Requerimos personas preparadas y capacitadas en la Asamblea Nacional, pero no necesariamente que tengan un título universitario. Ahora, no necesariamente puede ser un título. Por ejemplo, viendo los casos que usted ha propuesto, pero evidentemente esas personas nunca han tenido o no tienen ni siquiera una pertenencia a un partido político, sino que simplemente se acerca la fecha y resulta que presentamos a esta persona para que nos represente en la siguiente contienda. No sé, poner alguna condición de haber cumplido una etapa. Es un punto de fondo. Ese sí es un punto de fondo. Ahí podemos encontrar respuestas y esto con una reforma legal se podría resolver. No se puede, no necesita un cambio de la Constitución. Por ejemplo, que los partidos políticos para que se puedan inscribir estén en funcionamiento, por ejemplo, 4 o 5 años. Para que no aparezcan partidos políticos de la noche a la mañana simplemente para competir utilizando alguna figura destacada en las siguientes elecciones, para poder inscribir candidaturas, para poder entrar en la vida política electoral directamente, tienen que estar en funcionamiento, digamos, 4 o 5 años. E igualmente, quienes van a ser sus candidatos o sus candidatas tienen que haber militado por lo menos 2 años antes en algún partido político. Esa es una idea interesante. Es una propuesta que tiene sentido, porque así los partidos políticos no se van a llenar simplemente de figuretis de la última hora, aquellos que más se han destacado en el TikTok, en algún partido de fútbol, en algún concierto, no, sino gente que está militando. Ese sería ya un mecanismo mucho más interesante para ir mejorando la calidad de los partidos políticos, para obligarles a que sean una herramienta que sintetice las demandas de la sociedad y que plantee sus soluciones de largo plazo. Es más, considero que hasta esa manera esos representantes justamente van a representar un poco la ideología que el partido manifiesta, ¿no? Exacto. Porque es evidente que en cada elección se presentan en una lista de un partido que todo mundo sabe qué tendencia es, pero el candidato nunca ha representado esa tendencia, pero resulta que está liderando su lista, lo cual podríamos este rato poner algunos ejemplos concretos de los anunciados candidatos o candidatas que se están este rato presentando para las próximas elecciones. Hay algunas figuras que abiertamente no tienen nada que ver con los partidos políticos que los patrocinan, y los dirigentes de esos partidos políticos conocen esa realidad y aceptan esas aberraciones simplemente para tener votos suficientes y seguir en el registro electoral. Es lamentable, y eso sucede con partidos políticos históricos que han tenido una línea digna de ser destacada y que ahora sacrifican todo simplemente por el resultado electoral. De acuerdo. Jorge Andrés, te doy paso. Sí, realmente interesante lo que hemos escuchado por parte del economista Alberto Acosta. Yo de alguna manera quiero destacar que el país que hoy vivimos es el resultado de esta serie de este cúmulo de contradicciones y de aberraciones, de partidos políticos que en lugar de buscar figuras importantes, representativas, que le den la esperanza o la aspiración a determinadas localidades de marcar un rumbo y un derrotero, lo que buscan es figuras de TikTok, de la farándula, del deporte, y que en realidad nos está costando pagar una factura bastante cara a los ecuatorianos. Pero hacia allá deberían ir las reformas y los cambios. No nos pueden en este momento disfrazar un intento de rectificación con una consulta que, si la evaluamos, que si la examinamos, creo que lo único que pretende es de alguna manera lo que se llama legitimar o dar un golpe político al gobierno de turno, sin desmerecer, pero creo que el país necesita y requiere aspectos y cambios de mucho más fondo. Para pasar rápidamente al otro punto, economista, en los últimos días se conoció este cambio de decisión del Consejo Nacional Electoral con respecto a la consulta y a las firmas de la consulta popular propuesta por Yasunidos por allá en el año 2014.
nuevamente cambian las reglas de juego y el panorama en el país en el aspecto de la explotación petrolera y del campo Yasuní, economista. Usted está al tanto y maneja muy bien estos temas. Quisiéramos su criterio, por favor. Bueno, notaría que esa consulta puede ser considerada como la madre de todas las consultas populares que surgieron del espíritu de la Asamblea Constituyente de Montecristi. En la Asamblea Constituyente de Montecristi, en el artículo 104, se estableció con claridad que el presidente de la República y la ciudadanía pueden plantear consultas populares sobre temas de interés nacional. Hay que cumplir determinados requisitos, no se pueden afectar, por ejemplo, los esquemas tributarios, la estructura del Estado, ni reducir los derechos, pero el resto de cuestiones pueden ser preguntadas, sea por iniciativa del presidente de la República o sea por iniciativa de la ciudadanía. La primera consulta popular que surgió fue la del colectivo de Yasunidos. Esta consulta popular sufrió un fraude monumental en el gobierno de Rafael Correa y se dijo que habían manipulado las firmas, que todo era un engaño. Y luego el Consejo Nacional Electoral, el actual, reconoció que eso no era así y que había que ir a una consulta popular, pero no tomó la decisión este Consejo Nacional Electoral. Y recién el Tribunal Contencioso Electoral, la semana pasada, acepta la necesidad de ir a una consulta popular. Este es un gran triunfo de la democracia, esto es un reconocimiento de que la juventud organizada en el colectivo Yasunidos no engañó al pueblo ecuatoriano y esta es la oportunidad que tenemos para corregir esos errores. Ahora bien, la consulta planteada y que tendría que ponerse en marcha tendrá que ser revisada en términos de constitucionalidad en la Corte. La Corte Constitucional tiene 30 días para pronunciarse y luego en 15 días, luego de que se pronuncie la Corte, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a una consulta popular. Recordemos que este tipo de consultas populares ciudadanas se han dado en procesos complejos y difíciles. Tuvimos ya una consulta popular que se realizó, pero que tomó 7 años en cristalizarse. Estoy hablando de la consulta popular del Cantón Girón en la provincia de La Suay en el año 2019. Luego tuvimos otra consulta popular que también se realizó en el Cantón Cuenca en la provincia de La Suay en el año 2021. Esta consulta también tuvo que ser trabajada una y otra vez hasta que sea aceptada como constitucional por la Corte. En este contexto también debemos anotar que esas dos consultas que tuvieron una votación mayoritaria del pueblo de Girón y del pueblo de Cuenca en contra de la minería no están siendo respetadas. Lo cual no quiere decir que no sirva para nada las consultas, sino que hay que hacer un esfuerzo para que estas consultas se cristalicen. Y en estos días la ciudadanía de Quito está recogiendo firmas para impedir la minería en el distrito metropolitano. Esperemos que, si llegamos a la consulta de los Yasunidos, si llegamos a la consulta del distrito metropolitano de Quito, se respeten esos resultados. A mí me parece que la consulta popular en general es una herramienta democrática. Lo que sucede es que los gobernantes ponen todo tipo de trabas para que la ciudadanía no impulse consultas populares. Y los gobiernos, lo han hecho el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno y ahora el gobierno de Lasso, usan la consulta popular simplemente para legitimarse, o en el caso del gobierno de Guillermo Lasso en particular, para tener una suerte de bocanada de oxígeno. Es muy arriesgado lo que está haciendo el presidente Lasso, que tiene apenas un 17-18% de aceptación. Si el pueblo ecuatoriano analiza con detenimiento las preguntas y entiende que no se trata simplemente de emplear la consulta para resolver los problemas, sino de utilizar la consulta para asegurar algo de gobernabilidad al régimen de Guillermo Lasso, le puede salir el tiro por la culata. Puede ser una magnífica oportunidad para que el pueblo ecuatoriano le diga no a un gobierno insensible que se caracteriza por su incapacidad de resolver los problemas nacionales. Así es. Interesantes criterios escuchados por parte del economista Alberto Acosta. Arturo, tal vez en la parte final algún comentario adicional para el economista. Sí, quería aprovechar, como usted conoce y maneja muy bien el tema de la consulta de Yasunidos, ¿nos podría un poquito refrescar hacia dónde apunta, cuál es el objetivo de la consulta? Ya que en términos generales, en la misma Constitución ya están que cuando se va a emplear o se va a hacer algún proceso extractivista en algún sector,
ya existe la necesidad de inclusive consultar a las comunidades afectadas, pero en este caso la consulta de Naciones Unidas, ¿dónde radica la trascendencia? Si nos podría refrescar el tema y el propósito de la muy consulta. rápidamente. En la Constitución ecuatoriana, en el artículo 57, se prohíbe toda forma de actividad extractivista en zonas donde hay vestigios, señales de la existencia de pueblos en aislamiento voluntario. Okay. Luego, en el artículo 407, se prohíbe todo tipo de actividad extractivista en los parques nacionales, salvo que se llegue a una decisión mayoritaria en la Asamblea Nacional o se convoque a una consulta popular. Esta es una excepción que a mi juicio no era conveniente. Debimos haber sido mucho más rígidos y prohibir cualquier actividad extractivista en los parques nacionales. En los parques nacionales habría que garantizar la existencia de la biodiversidad y de las comunidades que ahí existen. Este es el punto de partida. Perfecto. Rafael Correa, a quien le quedó muy grande la iniciativa Yasuní-TT, el 15 de agosto del año 2013, dijo que avanzamos hacia la explotación del petróleo del Yasuní. Y quedó de lado todos los argumentos de fondo. Uno, la protección de los pueblos, de la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Dos, la protección de la biodiversidad, que es enorme. Esa es una región que podríamos considerarla como el arca de Noé del siglo XXI, por la enorme biodiversidad. Tres, la protección de las fuentes de agua. En la zona de la Amazonía ecuatoriana y lo que tiene que ver con los países vecinos, tenemos la mayor reserva de agua dulce del planeta en el subsuelo. La no emisión de CO2, si se explota el petróleo de esa región, habrá una emisión de CO2 de mayor a 400, 500 millones de toneladas. Y 5, nos proporcionaba y nos proporciona la oportunidad de relacionarnos de otra manera con la naturaleza. Lamentablemente esa consulta popular no prosperó. Ahora gran parte de ese territorio del bloque 43, el campus Pingo, Tambococha, Tiputín, está siendo explotado. La destrucción está en marcha en buena parte de ese sector y hay discusiones, como ustedes deben haber oído, incluso a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está conociendo esta realidad amenazante sobre los pueblos en aislamiento voluntario y en la sesión de agosto pasado en Brasil comenzó a tomar cartas en el asunto. Entonces, la oportunidad que se tiene para corregir errores con la consulta popular planteada por los Yasunidos es enorme. Veamos ahora qué dice el Consejo, la Corte Constitucional y cómo continuamos al respecto. Yo saludo este tipo de cuestiones porque a la postre lo que permiten es ampliar la democracia. Y ojo, no nos vengan a decir que sin ese petróleo la economía ecuatoriana no se desarrolla. Hace 50 años comenzamos a exportar petróleo, en agosto de 1972. Nunca en la historia del país hemos tenido tantos ingresos económicos y no hemos resuelto los problemas. La pobreza está ahí presente, la inequidad está presente, falta de educación, de salud, de bienestar, la inseguridad social. Y es más, ¿de dónde ha salido esa enorme riqueza, entre comillas, de la Amazonía? Se registran los mayores niveles de pobreza de todo el país. La destrucción ambiental es total, desaparecieron 2 pueblos enteros, los tetetes de Sanzoaguaris, la violencia es cotidiana y no hay respuestas claras a la situación de subdesarrollo que atraviesa nuestra república. Entonces, aquí debemos discutir con mucha tranquilidad, con mucha seriedad, a partir de nuestra historia, reconociendo las demandas y aspiraciones del pueblo ecuatoriano y construyendo colectivamente de forma democrática horizontes que sean convocantes, emocionantes, que nos entusiasmen vivir en este país tan maravilloso, tan diverso. Solo tengo una inquietud final, economista, que me preocupa. Si la consulta popular llega a tener paso y se concretan estos cambios, ¿no hay riesgo de temas negativos en asunto de demandas internacionales por inversiones que a lo mejor ya se han realizado y ejecutado en estos años desde que se negó la consulta hasta la fecha? Campos que ya han sido a lo mejor o están explotados y explorados. ¿Qué me puede decir al respecto? Ese riesgo existe, pero ese riesgo es menor si está en juego la vida de seres humanos. Ese riesgo es menor si está en juego la existencia de una enorme biodiversidad. Yo diría que la democracia en el Ecuador se sustenta en el derecho y en la voluntad política de un pueblo
que debe ser grande no solo por lo que construye, sino por lo que no destruye. Esto para mí es fundamental. Y aquí habría que ir incorporando un criterio para una discusión más amplia. Yo soy de las personas que defiende fervorosamente la seguridad jurídica, pero seguridad jurídica a todos los actores. No puede ser solo seguridad jurídica de los inversionistas y de los empresarios. Tiene que haber seguridad jurídica para los trabajadores y trabajadoras. Tiene que haber seguridad jurídica para consumidores y consumidoras, para las comunidades, indígenas y no indígenas. Seguridad jurídica para el gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados y, como manda la Constitución, seguridad jurídica para la naturaleza. Estos son puntos fundamentales. La Constitución es ese proyecto de vida en común que tenemos que respetar y no acomodarle de acuerdo a los intereses de unos cuantos grupos privilegiados, nacionales o transnacionales. Bien, interesantes criterios escuchados con una de las grandes personalidades de la política nacional. Realmente, economista, un gran gusto. El tiempo, como siempre, se va volando, es corto. Quisiera sus expresiones, su mensaje, por favor, economista. No, simplemente agradecerles, Andrés, Arturo. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones. Espero que pronto podamos hacerlo de forma personal y que podamos continuar discutiendo, debatiendo con altura, con respeto, marginando las agresiones que son las que caracterizan muchas veces la vida política del Ecuador. Nuestro país es grande no solo por la extensión, sino por la diversidad. La diversidad de su naturaleza y la diversidad de sus culturas. Tenemos para todo para construir en nuestro Ecuador un buen vivir o buenos convivires de los seres humanos con nosotros mismos, viviendo en armonía en comunidad y en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Eso demanda siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias. Gracias a usted, economista, infinitas gracias. Arturo, por favor, te doy el paso. Sí, no me queda más que reiterar mi agradecimiento al economista su presencia aquí. Realmente ha sido muy enriquecedora. Es importante escuchar de personas que realmente han forjado las bases de lo que hoy es nuestra Constitución. Así que y ojalá podamos tener la oportunidad presencial o si no, pues tendría que ser telemática para seguir conversando y enriqueciendo a la discusión nacional sobre estos importantísimos temas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias a usted, economista. Así es, Visión y Desarrollo y RCTV Digital dan por concluido esta nueva edición de su programa El Panel, esta vez con una personalidad importante del ámbito político nacional, tratando aspectos trascendentes y prioritarios para el país. Hasta una próxima oportunidad, un gusto. RCTV Noticias, gracias al auspicio de... Muchas personas sueñan con brindar a sus familias productos de la mejor calidad. Y en Agua Geyser estamos comprometidos con ese sueño. Tenemos claro que el resultado de nuestro trabajo diario nos permite satisfacer las necesidades de los hogares santarroceños y de la región sur del Ecuador. Porque somos una embotelladora de agua purificada 100% orense, con altos estándares de calidad en todos nuestros procesos. Contamos con la certificación de buenas prácticas de manufactura, la cual garantiza la inocuidad y seguridad de nuestro producto. Agua Geyser y fluimos contigo. Siempre a tu lado, siempre para ti.